Hola a todos, bienvenidos a este curso de el 2013. En esta clase vamos a empezar con las funciones y vamos a ver algunas funciones que, son consideradas como funciones muy comunes. No veremos todas las funciones comunes, dejaremos principalmente dos de ellas para otra clase. Y también veremos los porcentajes. Excel, trabaja de una forma muy particular con los porcentajes, entonces veremos también los porcentajes. Repito lo mismo, no vamos a ver los porcentajes de forma pormenorizada. Para ello también dedicaremos una clase para ver cómo trabajar con porcentajes en Excel. Aquí veremos simplemente, repito, aquellas funciones que son muy comunes y cómo calcular el tanto por ciento de una cantidad en Excel. Para empezar vamos a ver y definir qué es una función. Una función es una fórmula que está establecida por Excel y que opera con uno o varios valores, devolviendo un resultado directo, sin necesidad de que sea realizada la fórmula para obtenerlo. Es decir, una función lo que hace es que nos simplifica el trabajo. Para obtener un cierto resultado, muchas veces hay que realizar una fórmula muy compleja. Sin embargo, esa fórmula compleja en Excel está insertada, por así decir, hace parte de una función, de modo que utilizando la función, Excel calcula todos los parámetros, todas las variantes que son necesarias y que están dentro de la fórmula para obtener ese mismo resultado. Por lo tanto, no es necesario que nosotros sepamos calcular la fórmula o cómo calcular la fórmula o cómo plantear la fórmula para poder realizar esos cálculos. Toda función tiene dos partes. La primera parte de la función es el nombre de la función. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la función suma, pues aquí iría la palabra suma. Bueno, ni que decir tiene que delante de cada función, hay que insertar el signo igual. Después pondríamos el nombre de la función y abrimos un paréntesis. Y una vez que hemos abierto el paréntesis, pues ponemos los argumentos de la función, que es la segunda parte. Entonces toda parte tiene un nombre y unos argumentos. ¿Cuántos argumentos tienen las funciones? Pues va a depender de cada función. En esta clase las funciones que veamos van a tener solamente un argumento, es decir, hay que poner el signo igual, luego hay que poner el nombre y luego el argumento de la función. En las clases que vamos a ver el argumento va a ser generalmente un rango, pero poco a poco iremos viendo más funciones y veremos cómo hay funciones que tienen dos argumentos, tres, hay funciones que no tienen ningún argumento, por lo tanto eso ya depende de cada función los argumentos que tenga cada función. En esta clase vamos a ver estas tres funciones. La función suma, hay que aprendernos el nombre de la función y, número 1, número 2 y aquí todos los números que queramos poner. Cuando ponemos número 1, número 2, podemos insertar un rango, es decir, podemos insertar un rango donde haya, no sé, vamos a poner un ejemplo, 300 cantidades. Pues entonces no hay que ir poniendo una por una las 300 cantidades, sino que hay que poner simplemente el rango donde se encuentren las cantidades que queremos sumar. Bueno, pues la función suma lo que hace es que realiza una suma de uno o varios rangos. También vamos a ver la función promedio. El nombre de la función promedio y la sintaxis de la función, los argumentos de la función, son los mismos que para la función suma, es decir, incluir los rangos donde se encuentre las cantidades a las que queremos calcular la media aritmética. Bueno, lo que hace la función, ya lo hemos visto, es calcular la media aritmética de uno o varios rangos. Y por último vamos a ver la función producto. La sintaxis es la misma, nombre de la función y argumentos. Y en los argumentos pues incluiremos el rango
dónde se encuentran los números que queremos aplicar. Lo que hace esta función es multiplicar los valores de uno o varios rangos, los va multiplicando por sí mismos. Bueno, pues vamos a ver también en esta clase los porcentajes. En Excel, cuando introducimos un porcentaje, por ejemplo, vamos a trabajar con el 21%, que es bueno, el IVA que tenemos en la actualidad. Aunque cuando introducimos en una celda 21% nosotros vemos ese valor en la celda, lo que realmente ha hecho el Excel ha sido dividir el valor entre 100. Y el valor de la celda es, en este caso, si hemos puesto 21%, el valor real de la celda es 0,21. ¿Cómo se calcula la cantidad o cómo se calcula el tanto por ciento de una cantidad en Excel? Para ello basta con multiplicar la cantidad por el tanto por ciento. Por ejemplo, si tenemos, ya lo veremos, aquí una cantidad, por ejemplo 3.000, y en esta celda tenemos el 21%, y quiero calcular el 21% de 3.000, basta con multiplicar esta celda por esta otra. Y Excel nos devuelve el tanto por ciento. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a ver sobre la hoja de cálculo, pues bueno, cómo funcionan todas estas funciones y cómo se realizan todos estos cálculos. Bien, tenemos esta hoja de Excel y en esta hoja, pues bueno, aquí tenemos una serie de cantidades a las que vamos a ir aplicando los conocimientos teóricos que hemos visto en la introducción. Por ejemplo, aquí lo que quiero es que me sume todas estas cantidades. Hasta ahora lo habíamos hecho, voy a ponerme por ejemplo aquí, de la siguiente forma. Habíamos puesto el signo igual, habíamos dicho esta cantidad más esta, más esta, más esta, más esta. Bien. Bueno, y aquí tendríamos la fórmula para calcular la suma de todas estas cantidades. Como puede verse, la fórmula para calcular todas estas cantidades pues es una fórmula bastante extensa. Pero imaginaos que en vez de tener 10 cantidades tenemos 500. Imaginaos qué fórmula habría que insertar. Casi mejor que la hiciéramos con una calculadora y no tendríamos necesidad de tener una hoja de cálculo. Entonces, Excel lo que hace es que nos simplifica esta fórmula a través de la función suma. Voy a dejar aquí este valor para que luego podamos comparar y aquí vamos a introducir la función suma. Para ello, bueno, pues ponemos el signo igual y en vez de ir introduciendo cada uno de los valores o de las celdas que contienen los valores que vamos a sumar, escribiremos la palabra suma. Abrimos un paréntesis y fijaos que aquí ya nos dice número 1, número 2. Este es como un asistente. En el momento que ponemos suma ya nos aparece, luego lo veremos más detenidamente, ya nos aparece una serie de opciones para que elijamos la función que queremos, con la que queremos trabajar. Y aquí, una vez que hemos puesto el paréntesis, bueno, pues nos pone el nombre de la función, que ya lo tenemos, nos abre el paréntesis y aquí vamos encontrando los argumentos de la función. Entonces tenemos aquí un pequeño asistente que nos va ayudando a la hora de elaborar la función. Bueno, pues número 1, aquí vamos a poner un rango. ¿Qué rango? El rango A2 a 11. Pero vimos que no es necesario escribirlo manualmente, que basta con hacer clic encima de una celda para que esa celda pase a una función o a una fórmula. Entonces, si lo que ahora necesitamos no es una celda, sino un rango, pues una vez que tenemos el paréntesis abierto, trazamos el rango donde se encuentran las cantidades que queremos sumar. Y si nos fijamos aquí en la parte de la función que estamos insertando, vemos que ya nos ha puesto aquí
el nombre del rango A2 a 11. Bueno, pues una vez que tenemos aquí, cerramos paréntesis y una vez que tenemos la función terminada, le damos a Enter y podéis daros cuenta que nos ha dado el mismo resultado. Vamos a quitar los decimales. Para quitar los decimales, bueno, ya sabéis que podemos configurar aquí, desde aquí, podemos, bueno, elegir el formato de número que queremos y desde aquí podemos configurar el número de decimales que queremos, etcétera. Pero tenemos aquí unos botones de acceso y estos dos precisamente nos permiten aumentar decimales y quitar decimales. Entonces vamos a hacer clic en este para dejarlos sin ningún decimal. Como podéis ver, el resultado es el mismo, pero en este simplemente hemos insertado la función suma, mientras que en este lo que hemos hecho ha sido insertar la fórmula para calcular la suma de todas estas celdas. Repito, aquí todavía no hay mucha diferencia entre la función y la suma porque estamos trabajando con pocas cantidades. Pero si en vez de 10 cantidades tuviésemos que sumar 600, 700, bueno, pues aquí la función nos facilitaría muchísimo el trabajo porque únicamente había que crear una función exactamente igual que esta, solamente que en el rango pues incluiríamos al seleccionar pues todas las celdas en las que hay valores. Por lo tanto, como podéis apreciar, una función pues bueno, nos facilita muchísimo trabajo y nos ayuda a realizar pues estos cálculos que vamos haciendo en Excel. Aquí vamos a calcular el promedio, la media aritmética de estas 10 cantidades. ¿Cómo se calcula realmente a mano? ¿Cómo se calcula la media aritmética? Pues bueno, tendríamos lo mismo. Habría que poner el signo igual, abriríamos un paréntesis y le diríamos esta más esta más esta más esta más esta y así las 10. Cerramos paréntesis y todo esto dividido por el número de operadores, por el número de sumandos que hemos incluido, que en este caso son 10. Haríamos Enter y bueno, de esta forma nos habría calculado que la media aritmética de estos 10 números es 6.556,13. Nuevamente le voy a quitar los decimales. Bueno, pues aquí lo vamos a calcular, pero vamos a usar la función promedio. De la misma forma, ponemos el signo igual y empezamos a escribir. Fijaos que cuando he puesto pro, bueno, pues aquí ya me vienen algunas funciones, probabilidad, producto, promedio. Como es la que necesito, pues no hace falta que termine de escribirla. Hago doble clic y Excel me pone ya el nombre de la función. Esto está muy bien cuando tenemos una idea de qué función es la que queremos poner, pero no sabemos exactamente escribirla o no sabemos exactamente cómo se escribe o si en el nombre lleva algo más. Por lo tanto, hemos puesto la función promedio y nos vuelve a pedir número 1, número 2. Pues nada, seleccionamos el rango donde están todos los valores a los que queremos calcular el promedio. Y fijaos que antes, cuando lo hicimos manualmente, además de poner todas las celdas donde se encontraban los valores e ir sumándolas, tuvimos que dividir todas estas celdas entre 10, porque para calcular el promedio la fórmula es esa, es sumar todas las cantidades y dividirlas por el número de sumandos que hay. Pero al poner una función nos ahorramos todos los cálculos y todos los pasos de la fórmula. Ponemos promedio, le decimos dónde están las cantidades que queremos calcular la media aritmética, cerraríamos paréntesis y pulsaríamos la tecla Enter y él automáticamente nos ha calculado el promedio. Bueno, ahora vamos a ir a calcular el producto para ver otra función más. Es simplemente el mismo proceso. Ponemos pro
Y fijaos que aquí ya nos aparece producto. Hacemos doble clic y ya se abre el paréntesis. Número 1, pues seleccionamos el rango y aquí vamos a ver otra cosa. Cuando terminamos de seleccionar el rango, cerrábamos paréntesis. Cuando estamos trabajando con estas funciones, no es necesario cerrar paréntesis. Con que hagamos clic en Enter, pues bueno, ya nos ha calculado el producto. Cuando aparecen estas almohadillas en una celda, o bien es porque hay un error, o bien porque el tamaño del número es mayor que el tamaño de la columna. Si ampliamos un poquito el tamaño de la columna, pues bueno, aquí nos aparece ya la cantidad que hemos obtenido de multiplicar cada uno de estos números por el resultado de la multiplicación anterior. Lo que ha hecho ha sido multiplicar 14 por 14, al resultado le ha multiplicado 17, al resultado le ha multiplicado 18 y así con todos los valores. Y por último vamos a ver cómo calcular un porcentaje. Aquí tendríamos el 21% y vamos a calcular el 21%, por ejemplo, de estos valores. Y vamos a ver otras dos cuestiones dentro de esto. ¿Cómo calcular el 21% de 5.587? Bueno, pues simplemente tendríamos el signo igual para indicar que vamos a realizar una operación, que vamos a realizar una fórmula. Elegimos la primera cantidad y la multiplicamos por la celda donde está el porcentaje. Si pulsamos Enter, pues bueno, ya nos ha calculado el 21% de 5.587. Hay que seguir calculando todos estos porcentajes. Y bueno, se haría a mano, tendríamos que ir calculando cada uno de ellos. Perdón, que he puesto menos ahora. Pero en Excel ya hemos visto que hay una función que es muy interesante, que es el autoarrastre. Bueno, pues el autoarrastre también vale para esto. Cuando tenemos en la misma fila una cantidad y otra con las que hemos trabajado, podemos aplicar el autoarrastre y todas las cantidades se irán multiplicando. Es decir, lo que he hecho con el autoarrastre es copiar esta fórmula que tenía en el resto de celdas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho Excel? Si nos damos cuenta, aquí tenemos A2 por G2, es decir, A2 por G2. Cuando he hecho el autoarrastre, es decir, cuando he ido hacia abajo, Excel no me sigue copiando A2 por G2 aquí, 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 etcétera. Porque si me hiciese eso, el resultado en cada una de las celdas sería el mismo que en la celda primera. Entonces lo que hace Excel, cuando nosotros tenemos una fórmula y hacemos un autoarrastre o un autorrelleno, lo que hace Excel es interpretar que lo que quiero es, de la misma forma que aquí he multiplicado esta cantidad por esta, al hacer hacia abajo el autorrelleno, lo que Excel interpreta es que también quiero multiplicar esta por esta por esta. Entonces va cambiando automáticamente las referencias a las celdas y por lo tanto, si aquí observamos, vamos a ver que lo que ha hecho ha sido multiplicar A3 por G3. Si bajamos hacia abajo y seguimos fijándonos en la barra de fórmulas, lo que ha hecho ha sido multiplicar A4 por G4. Si seguimos hacia abajo, A5 por G5. Si seguimos hacia abajo, A6 por G6. Si seguimos hacia abajo, A7 por G7. Esta peculiaridad o esta funcionalidad de Excel es muy útil cuando queremos evitarnos realizar muchos cálculos. Porque, por ejemplo, aquí sí es verdad que hemos multiplicado este por este y bueno, tenemos 10. Pero imaginaos que tenemos una lista de 3000 y hay que ir multiplicando uno por uno. Pues bueno, con el autoarrastre ahorramos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a la hora de realizar estas funciones. Ya veremos cuando estudiemos en la clase siguiente las referencias, cómo funciona Excel y qué tipo de referencia
hace Excel cuando hacemos este autorrastre y cómo cambiar estos tipos de referencia. Pero bueno, esto lo veremos en la clase siguiente. Aquí terminamos con esta clase y espero que haya podido ser de utilidad para todos vosotros.